que el Señor ponía en mi corazón en esta mañana, ¿verdad? Es algo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Estamos a punto de entrar a un año nuevo, un nuevo comienzo, ¿verdad? Un nuevo ciclo en nuestras vidas. Es necesario, vamos a ver 5 cosas que usted y yo deberíamos de disponer en nuestros corazones, hermanos, en empezar a practicarlos, en empezar a hacerlos, ¿verdad? El tema de este día se llama los necesarios de Dios. Vamos a ver los necesarios, ¿verdad? Que digo que tenemos que empezar a practicarlos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 7. Ese capítulo sabemos que son unos versículos, el Señor hablando con un maestro de la ley, con Nicodemo, ¿verdad? Pero ahí hay algo muy importante que el Señor le dice a Nicodemo. Cuando lo tenga me dice un amén. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 7. Dice que el primer necesario, mire lo que le dice, ¿verdad? No te maravilléis de lo que te dije. Os es necesario, ¿qué? Nacer de nuevo. Mire, vamos a orar para que el Señor sea hablándonos a través de su palabra. Gracias, Padre de la gloria. Gracias, bendito Dios de gloria. Te adoramos, te bendecimos y glorificamos, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Padre Santo. Venimos, Señor, bendiciendo y glorificando tu nombre, Padre Santo. Dándote gloria, honra y alabanza, Padre de la gloria. Que en esta mañana, Señor, seas tú, Padre Santo, hablándonos, Padre de la gloria. Que seas tú, Señor, redarguyendo, Padre Santo, nuestros corazones, Padre de la gloria. En el nombre de tu Hijo amado, Padre Santo. Porque para ti es la gloria, para ti es la honra, para ti es la alabanza, Padre Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre de la gloria, sea usted, Señor, en esta tarde, Padre de la gloria. Que ninguna palabra, Señor, corrompida, Padre Santo, salga de mis labios, Padre de la gloria. En el nombre de su Hijo amado, Padre Santo, yo bendigo, Señor, a los presentes, así como los ausentes, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor, y amén. Puede sentarse. De verdad que el tema de hoy, los necesarios de Dios, ¿verdad? El Señor hablando a Nicodemo, ¿verdad? Y Nicodemo le decía cómo un hombre viejo puede entrar, ¿verdad?, en el vientre de su madre. Pero aquí el Señor le dice, no te maravilles de lo que te dije. Os es necesario, ¿qué? Nacer de nuevo. Mire qué precioso, ¿verdad? Que nosotros, por eso le decía que van a ser 5 necesarios que nosotros tenemos que ponerlos por obra, hermano. Ya no sé usted que en este año que le haya prometido al Señor, no sé si lo haga cumplido o no, pero viene un año y sería bonito que estos 5 necesarios los empezáramos a aplicar en nuestra vida, los empezáramos a ver, ¿verdad? Porque dice que son los necesarios de Dios. Porque el Señor hablando con Nicodemo, una persona que conocía la palabra, conocía la ley, pero no había un nuevo nacimiento en él. Por eso el Señor le dice que es necesario que nazcas de nuevo, Nicodemo, que vuelvas a nacer de nuevo, ¿verdad? Cuando nosotros decimos que es nacer de nuevo, mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Primera de Juan, todo aquel que es 9, ¿qué dice? Exactamente. Todo lo que es nacido de qué? Que es nacido de nuevo, ¿verdad? Que nació de nuevo, que es lo primero que tenemos que dejar. Nuestra vida, ¿qué? Sí, nuestra vida pasada. Por eso dice nosotros, dice que tenemos que revestirnos, ¿verdad? Despojados de la vieja manera de vivir. Cuando nosotros venimos a nacer de nuevo, todo lo viejo tiene que pasar.
Entonces nos tenemos que dejar, por eso dice que todo aquel nacido de Dios no practica. En el versículo 8, si usted lo lee, dice, el que practica el pecado es de quién. Entonces, ¿por qué? Porque no hemos nacido de nuevo. Nos hace falta ese nacimiento en nuestras vidas, porque dice que no practica el pecado, porque dice todo lo que es nacido de Dios no practica. Ahí mire lo que lea en 3:14, dice, nosotros sabemos que los que hemos pasado de muerte a vida, ¿qué dice? En que amamos ¿a quién? El que no ama a su hermano permanece en muerte. Quiere decir que todavía no nacemos ¿qué? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a nuestros enemigos, ¿verdad? Porque el Señor dijo bendecir a los que nos maldicen. Eso es, si yo no me voy a entretener aquí, ¿verdad? Porque si yo me pongo a decirle qué es amar, no voy a terminar, ¿verdad? Pero dice amar al prójimo. Por eso mire lo que es necesario, lo que es nacer de nuevo, dice no practicar el pecado. Amar al prójimo. Porque muchas de las veces nosotros llegamos a los caminos del Señor y no hemos perdonado todavía. No le estoy hablando dentro de la congregación. Muchas de las veces nosotros no hemos perdonado a gente de nuestra familia que nos hizo daño. Traemos esos rencores todavía, ¿verdad? Por eso le digo humillación, dice. La última, dice, ahí mismo en 1 Juan 5:4, ¿qué dice? Vence a quién. Pero el que es que, nacido de qué, el que tiene un nuevo nacimiento. Miren la importancia de que en nuestra vida, por eso el Señor le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, porque aquí dice, el que nace de Dios no practica el pecado, el que es nacido de Dios ama a su hermano, el que es nacido de Dios vence al mundo. Mire, 3 características muy importantes en que usted y yo nos damos a conocer si verdaderamente ya nacimos de nuevo. En que verdaderamente hay un verdadero nacimiento en nosotros. Eso es lo importante, ¿verdad? Mire, el primer necesario que es nacer de nuevo. Vamos a regresar al Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 30. El segundo necesario. Cuando lo tenga me da un amén. ¿Qué dice? Hablando Juan el Bautista, es necesario que él crezca, pero yo, ¿qué es? La segunda parte, el segundo necesario es la humillación. El segundo necesario es que nosotros nos neguemos a nosotros mismos. Cuando nosotros creemos, cuando Juan el Bautista dijo estas palabras, quise decir que él se quitaba, ¿para qué? Para que se viera a Cristo, para que se manifestara el Señor. Muchas de las veces nosotros queremos que el Señor se manifieste en nosotros, queremos reflejar al Señor, pero no hemos quitado el yo. No nos hemos humillado. Por eso Pablo llega y con estas palabras, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso mismo Pablo cuando dice que hay gente que es enemiga de la cruz, cuando habla de que es gente que es enemiga de la cruz, es gente que no se ha negado a ella misma, que no ha crucificado aún todavía la carne. Por eso dice la palabra que Él está a la puerta y Él entra. Juan el Bautista reconoció desde que vio al Señor que dijo, he ahí el Cordero, el que quita el pecado del mundo.
Él no quería hacer lo que estaba escrito, ¿verdad? Pero el Señor le dijo, no tienes que hacerlo. Pero Juan decía, yo no soy digno ni aún de desabrochar o abrochar la correa de su calzado. Es cuando nosotros nos negamos, cuando hay una humillación en nosotros. Por eso dice, ejemplo les he dado, ser mansos y humildes. O sea, la humillación que el Señor tuvo cuando va y lava los pies de aquellos apóstoles, nos estaba dando ejemplo, se estaba negando a Él mismo. Recuerde que Él mismo se negó. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Ahora nos toca negarnos a nosotros por amor a Él, por lo que Él hizo, dejarlo que verdaderamente Él se refleje en nosotros. Que nosotros reflejemos que Dios está en nosotros, que Él está dentro de nosotros. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? No lo podemos hacer si no hay humildad. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista dijo, es necesario que yo hasta aquí llegue, que quite el yo. Lo voy a poner de esta manera, ya no en el tema, porque Juan el Bautista, recuerde que le volaron la cabeza, ¿verdad? Pero es necesario que usted y yo nos neguemos a nosotros mismos. Si queremos que Dios mengue, que Él crezca en nosotros, entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? Menguar el yo, quitar el yo. El que yo esto, el que yo lo otro, el que yo lo otro. No, nosotros no somos nada. Esa es la lucha más grande que tiene hoy en día el ser humano, el yo. Que a mí nadie me cambia, que a mí esto, que a mí el otro. Cuando el Señor está a la puerta, dice que Él está tocando. Dice que el Señor está tocando, el Señor está tocando. Por eso Juan el Bautista entendió. Dijo, es necesario que yo me quite. Pablo entendió, ya no vivo yo, ya no vive el yo, ya no vive el Pablo que perseguía a la iglesia, ya no vive el Pablo altivo, ya no vive el Pablo orgulloso, ya no vive el Pablo perseguidor. Ahora el que vive dentro de mí es Cristo. Mire qué importante es que nosotros reconozcamos que en la humillación Él crece en nosotros. Para que el Señor se manifieste en nuestras vidas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Quitar el yo. Eso es lo que más nos duele. El quitar el yo. El quitar la manera de ser yo. Por eso Juan, mire lo que dice el mismo Juan 13, 14. ¿Qué dice? Es lo que les decía hace un momento, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, también vosotros lo hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Mire el ejemplo que Él nos dio. Dice que Él se humilló hasta lo más profundo. Él tuvo que negarse a sí mismo. Él nos enseñó, por eso Juan dice, ahora me toca quitarme a mí. Porque yo era una voz que clamaba en el desierto, alguien que estaba preparando el camino. Ahora llega el camino, llega el que trae la salvación, el Cordero de Dios. Ahora me toca quitarme. Y en nosotros cuando llegamos a los caminos del Señor, tiene que haber un nacimiento nuevo, pero tiene que haber una humillación. Quiere decir que ahora toca quitarnos nosotros. Dejemos lo que Él haga, lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Dejemos lo que Él crezca en nuestras vidas. Es necesario que yo mengue. Es necesario que yo quite el yo. Que quite lo que está estorbando.
Porque el Señor es un caballero, Él está tocando. Si usted le abre, entra. Si usted no abre, Él no entra. Juan el Bautista, ¿qué dijo? Ahora ya no estoy yo aquí. Ahora le toca el paso. Ahí. Es necesario que nosotros menguemos. Que nosotros nos menguemos a nosotros mismos. El tercer necesario, Juan 4:23, ahí mismo, nomás regrese ese poquito. Sí. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que ¿qué? Que le adoren. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario. Miren nuestra adoración cómo debe de ser. En el espíritu. En el espíritu y en verdad. Porque el Señor hablando con la mujer que samaritana, con la mujer del pozo, ¿verdad? Le dice Jesús, créeme que la hora viene cuando en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Por eso dice que si nosotros, el Señor dice que es espíritu, nosotros nuestra adoración debe de ser ¿qué? Porque dice que hay adoración verdadera y adoración falsa. Nosotros dice que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea que muchas de las veces quiere decir que nuestra adoración no es ni en el espíritu y es falsa. Es fingida. Estamos fingiendo. No nada más en la iglesia, muchas de las veces cuando nosotros nos ponemos a orar en nuestras casas. Pero es necesario que nosotros sabemos que el Padre es espíritu y tenemos que adorarle en espíritu y verdad. Darle lo mejor nuestra adoración, darle lo mejor que nosotros tenemos. Por eso dice la palabra, mire lo que dice Isaías 43:7. Ahora sí estamos leyendo, ¿eh? Es que es importante que estos necesarios, hermanos, nosotros los apliquemos en nuestras vidas. Que haya un verdadero nacimiento en nuestras vidas. 43, capítulo 43, versículo 7. ¿Qué le dije? No, ¿qué estás leyendo? 7. Dice, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué nosotros fuimos creados? Para adorarle. Dice la palabra de Dios que nosotros fuimos creados para adorarle, para adoración de Él. Para nosotros estar exaltando el nombre del Señor. Exactamente. Por eso dice que la adoración que dice que es necesario que nosotros le adoremos en espíritu. En espíritu y en verdad. Porque dice que Él anda ¿qué? Buscando adoradores que le adoren. Mire que todavía los anda buscando. Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Verdad?
Apocalipsis 19:5. Dice, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y todos los que teméis, así pequeños como grandes. ¿En dónde estaban? En el cielo, dice. Porque cuando nosotros lleguemos allá, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber adoración. Va a haber todo el día, 24 horas, usted y yo vamos a estar adorando al Señor. Pero nosotros tenemos que empezar ¿dónde? Aquí en la tierra. Por eso dice que Él anda buscando, la hora es. Y la hora viene en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Porque hay verdaderos y hay falsos. Por eso dice, es necesario que los que le adoren en espíritu. En espíritu. ¿Sí? Porque el canto está, dice, y del trono salió y decía, alabar a vuestro Dios todos sus siervos y todos los que le teméis. El Señor hablando ahí con la mujer del pozo, ¿verdad? Diciéndole, mira, ustedes adoran lo que no saben, pero nosotros adoramos lo que sabemos. Nosotros adoramos, por eso es que es necesario la adoración ¿en qué? En el espíritu. Por eso dice que clamar con gemidos audecibles, sí, adorándole al Señor. ¿Por qué? Porque dice que Él es digno de toda adoración. Y como Dios es espíritu y los que le adoramos al Señor le tenemos que adorar en espíritu y en verdad. Pero es necesario que nosotros le adoremos. Dije que me iba rápido, ¿eh? Número 4, Lucas 2:49. ¿Qué dijo? ¿Quién lo andaba buscando? Dice que ellos estaban en el templo, ¿eh? Ellos se fueron caminando y regresaron a buscarlo. Dice, y aconteció que 3 días después lo hallaron ¿en dónde? ¿Dónde lo hallaron? Y al tercer día, ¿dónde lo vamos a hallar nosotros? En el templo. Y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mire qué tan importante es que usted y yo, ¿por qué a veces no estamos en los negocios del Padre? Porque no conocemos los negocios del Padre. Estamos más en los afanes de esta vida que estar en los negocios del Padre. El Señor, ¿dónde estaba? Ellos llegaron al templo, ¿verdad? Llegan al templo, José y María, no se dan cuenta que el niño se queda en el templo. Dice que pasaron un lapso de 3 días cuando se dan cuenta y el niño no estaba. Muchas de las veces a nosotros ya se nos ha perdido ese niño, hermano. Tenemos que regresarnos a buscarlo, porque Él sabemos dónde está. Está en el templo, dice, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Dónde tenemos que estar usted y yo? ¿Qué es lo que tenemos que estar haciendo?
Cuando el Señor dice en Isaías, el Espíritu de Jehová está sobre mí. ¿Me ha ungido para qué? ¿Para qué más? ¿Para qué más? Darle vista a los ciegos. Esos son los negocios del Padre. Entonces, si usted y yo decimos que estamos con eso, con el Espíritu Santo, y no estamos haciendo los negocios del Padre, no estamos en los negocios del Padre. Y es necesario que nosotros estemos en los negocios, porque Él dice, porque me buscáis, no sabes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Sí, pero no estamos haciendo lo que es lo que pasó con aquellos cuando le dice, vengan a las bodas. No, es que yo tengo que ir a ver unas yuntas, yo tengo que ver una hacienda. Estamos más metidos en nuestros negocios que en los negocios del Padre. No estamos involucrándonos, por eso le decía que es momento de que nosotros nos pongamos poner atención en estos necesarios. Es una necesidad que usted y yo ya tenemos que tener. Por eso yo siempre medito en esto, cuando dice el Espíritu de Dios está sobre mí. Ah, qué bueno. Esos son los negocios. Porque Él dijo, vine a dar libertad a los cautivos, a sanar a los enfermos, a predicar las buenas nuevas. ¿Verdad que sí? Eso es hacer los negocios del Padre. Vea, el Señor desde que empezó su ministerio, desde que Juan el Bautista se hace a un lado, Él empieza su ministerio. Pero Él empezó a trabajar su ministerio haciendo ¿qué? Los negocios, porque Él mismo me es necesario estar en los negocios. Yo he venido a hacer la voluntad del que me envió. Hasta que Él llegó a la muerte de cruz, allí todavía, es más, y todavía no termina. Él todavía sigue en los negocios de su Padre. Él todavía sigue sanando. Él todavía sigue libertando. Él todavía sigue restaurando. Él todavía sigue intercediendo por nosotros. Él no ha dejado de trabajar en los negocios de su Padre. Y es lo que nosotros nos hace falta, involucrarnos en los negocios del Padre, de empezar a involucrarnos cuál es el verdadero negocio del Padre. Juan 9:4. ¿Qué dice? Sí, aquí dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto el día dura. ¿Qué quiere decir? Porque la noche viene. Estamos en tiempos que dice, cuando dice que el día dura, nosotros tenemos que estar aprovechando ahorita que tenemos libertad, ¿no? Ahorita que todavía tenemos la libertad. ¿Por qué? Porque dice que la noche viene. Cuando habla de la noche, habla de la maldad, de que usted y yo no vamos a tener la libertad que tenemos hoy en día. Por eso dice que es necesario hacer las obras del que me envió. Mientras tenemos la oportunidad, mientras tenemos la libertad, mientras la iglesia todavía no es perseguida y todavía no le prohíben hablar de las cosas de Dios. Eso es lo que usted y yo tenemos que empezar a hacer. Por eso dice, me es necesario, porque los discípulos le preguntaron y dice, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Mire, no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Recuerde que cuando él dice, dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, el Señor me ha enviado para darle vista a los ciegos. Aquí se cumple. Es necesario hacer las obras.
hacer la obra de Dios, trabajar en los negocios del Padre. Segunda de Timoteo 2:4. En el versículo 3 dice, 2:3 dice, tú pues sufres penalidades como qué. ¿Nosotros qué somos? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si usted y yo somos ¿qué? Soldados. Estamos en el ejército ¿de quién? De Dios. Exactamente. Por eso es que nosotros tenemos que estar en los negocios. Tenemos que estar enredados, por eso dice, me es necesario estar en los negocios de mi Padre, me es necesario estar, ¿qué? Cuando usted tiene si usted tuviera un negocio, ¿quién quisiera que se quedara con ese negocio? Mis hijos, ¿verdad? Sus hijos. Yo les he platicado que mi padre allá en México, él nos compró un gran terreno para ponernos un taller, compró todo, de taller de mecánica. Dijo, para que nadie, exactamente, él decía, yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí. Yo no quiero que nadie los mande. Mire el pensamiento de él. Como se cumplía la palabra, ¿verdad? Que dice, yo tengo pensamientos de bien para ustedes y no de mal. Aleluya. Pero como nadie quisimos, cada quien agarramos nuestro rumbo, él lo vendió. Es igual cuando nosotros no nos enredamos en los negocios de nuestro Padre. Por eso aquel Señor viene y le dijo, aquí te doy tantas minas, a ti tantas, de aquí tantas. Aquel que no se quiso enredar en los negocios, ¿qué le dijo? Siervo inútil. ¿Verdad? Imagínese nosotros, por decir mi padre, cómo se sentiría que nadie, que le despreciamos lo que él había hecho por nosotros. Bueno, no lo quisieron, yo lo vendo. Sí, exactamente. Él quería evitarnos sufrimiento, pero quería que estuviéramos en los negocios de él. Lo que él nos había enseñado, lo que nosotros habíamos aprendido, lo que él tenía para nosotros, él lo quería, nos lo dio a nosotros. Pero nosotros lo despreciamos porque no quisimos enredarnos en los negocios de él. No quisimos hacer lo que él quería lo que él quería que nosotros hiciéramos. ¿Qué más beneficio queríamos nosotros? ¿Sí? Cada quien agarró su rumbo. Imagínense ya todo listo. No, ya estaba todo, era un terreno así como este, más de grande. Ya tenía las máquinas, ya tenía todo para que nosotros nomás empezáramos a trabajar. Y el viejito ahí sentado. Y nosotros lo despreciamos. Entonces ese llamado nos está haciendo el Señor a través de la palabra, que vengamos a trabajar en los negocios de Él. Por eso le preguntaba, si usted tuviera un negocio, qué bendición sería que sus hijos se quedaran, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que tienen que hacer para que ellos se queden en el negocio? Tienen que conocer el negocio, tienen que saber cómo trabaja el negocio. Porque si nosotros no conocemos el negocio del Señor, y nos lo dice en Mateo, vayan por todo el mundo y hagan. Lo hacemos. Entonces es necesario estar en los negocios de mi Padre. ¿A dónde vas? A la iglesia. ¿Y para qué tanta iglesia? Me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Es necesario. La última. Pues se lo acabo de leer, ¿verdad? Las obras. Ya me metí en dos en uno.
Sí, mire, Lucas 10:2 va a decir lo mismo. Unos son los negocios y otras son las obras. Y no sé por qué se lo di ahí. 2. Ujú. Estamos en tiempos muy difíciles. Dice que el tiempo de la siega, cuando el Señor le dice a sus discípulos, mira los campos. Los campos ya están listos para la siega. La iglesia está por ser cegada. Está por ser arrebatada. La mies es la verdad, es mucha, pero los obreros pocos. Cuando habla de que obreros pocos, quiere decir que no todos estamos dispuestos a trabajar. En la mies. Ahí mismo en Lucas 4:18. Es lo que le decía. Esos son los negocios y son las obras de la palabra del Señor. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuántos de nosotros salimos a predicar? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Miren las obras. Por eso dice que es necesario hacer las obras del Señor. Son cinco necesarios que usted y yo tenemos que empezar a poner por obra. A lo mejor ya los está poniendo, ¿verdad? Yo le digo por mí. Hablo en mi persona, yo no sé qué tantos necesarios usted esté poniendo por obra. El nacer de nuevo, que verdaderamente hay un nacimiento nuevo en nosotros. El que tanto nosotros nos estamos negando a nosotros mismos para que el Señor sea creciendo en nuestras vidas. ¿Qué tanto estamos menguando usted y yo? ¿Qué tanto estamos quitando el yo de nuestras vidas? El otro, nuestra adoración, cómo está delante de Dios. La otra, estaremos trabajando en los negocios de nuestro Padre. O el último, estaremos haciendo las obras del Señor. ¿Lo estaremos haciendo? Es necesario. Son necesarios que el Señor nos pone de ejemplo en su palabra. ¿Para qué? Para que usted y yo lo tengamos que hacer. Es necesario. Es necesario decir. Nicodemo es necesario. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo, o sea, el yo. Es necesario estar enredados en los negocios del Padre. Hacer las obras. Imagínense. Es necesario. ¿Verdad? Ya se terminó el 2021, viene el 2022. Vamos a empezar, Señor, ahora sí te prometo. Señor, ahora sí, no. Es que así somos, Señor. Se termina el año. ¿Por qué aumenté de peso, Señor? Y te iba a ayunar. Pues no ayunó. No, es que sí. Mire, yo meditaba en esto y decía, sí es cierto. Es necesario que nosotros empecemos a hacer esto, que lo podamos aplicar en nuestras vidas. A lo mejor yo no me he menguado, a lo mejor yo no he nacido de nuevo, a lo mejor no me estoy humillando como debe de ser, a lo mejor no estoy trabajando como debe de ser. Entonces es necesario que lo empecemos a hacer. Así es de que Dios me los bendiga, Dios los guarde y los espero el martes a las 7:30. Y recuerdes el viernes, la vigilia.